¿Podría convertirse alguna criptomoneda como el Bitcoin o una creada por los bancos centrales en el nuevo patrón oro? O sea, a ver, distingamos criptomonedas y criptomonedas, ¿no? Una criptomoneda creada por un banco central no es propiamente lo que conocemos una criptomoneda, es básicamente un pasivo del Banco Central, como los euros que tenemos, pero en digital, ¿no? Sería el reemplazo del dinero en efectivo, pero no sería como tal una criptomoneda. Puede utilizar parte de las infraestructuras de las que hoy se sirven las criptomonedas, pero su configuración no sería tal, porque al final sería un pasivo del emisor, y la ventaja de las criptomonedas es que no dependen de Bitcoin, al menos, que no dependen de la confianza de nadie, ¿no? Sino que depende del consenso de la red descentralizada. Dicho de otra manera, sí creo que una divisa digital de un banco central, por ejemplo del dólar, se puede convertir en una reserva mundial de valor, porque el dólar ya lo es, por tanto no simplemente reemplazar el dólar físico por el dólar digital no va a hacer que pierda estatus de moneda de reserva. Incluso algunos piensan que podría ganarlo. Yo no veo que tenga una ventaja grande en esto, pero bueno, que no, desde luego no tiene una desventaja. Digo en términos de tenencia, tiene las desventajas que hemos mencionado antes para el ciudadano. La cuestión de si Bitcoin, por ejemplo, podría convertirse en una reserva mundial de valor que tumbe el sistema monetario y que establezca un nuevo patrón oro, yo ahí soy bastante escéptico con que eso termine sucediendo. Esto, como todo, me puedo equivocar, pero no veo hoy en día grandes motivos para reemplazar a las monedas fiat, euro, dólar, la libra, el yen, el yuan, básicamente porque no son como medios de intercambio tan malos dineros. Incluso como reservas de valor a largo plazo, claro, si miramos desde principios del siglo XX, sí, han sido pésimas. El típico gráfico de que el dólar ha perdido el 97% de su valor, sí, pero la cuestión es cuánto está perdiendo hoy. Y justamente lo que estamos viendo es que no están creando inflación, no están siendo capaces de crear inflación, y que lo que tenemos es incluso algo de deflación o al menos estabilidad de precios. En parte eso puede ser una burbuja de demanda de endeudamiento público como protección frente a la crisis, pero en parte también pone de manifiesto la credibilidad que han ganado los bancos centrales desde los años 80 en cuanto a su compromiso hacia la estabilidad de precios, ¿no? Están diciendo, señores, que no queremos estabilidad de precios, que nos la vamos a saltar, que desconfiéis de nosotros. Y la gente no desconfía porque saben que en cuanto vuelva la inflación, muy probablemente el Banco Central empezará a subir tipos de interés, a restringir la oferta monetaria, a intentar estabilizar el valor de su divisa. Entonces, claro, la posición del Banco Central hoy en día para generar inflaciones es un poco complicada, porque es como decir, desconfíen de mí, pero solo un poco, no mucho. Claro, ¿cómo desconfías un poco de alguien? No te fías, ¿no? Entonces, claro, si no hay una gestión desastrosa de las monedas fiat, y no tiene por qué haberla, el franco suizo, por ejemplo, pues es una gestión ejemplar, ¿no? Creo que es la única divisa que no se ha depreciado frente al oro en los últimos 30 años. Es un dato que habría que comprobar, pero me suena que era así. En todo caso, es una divisa que más o menos ha mantenido su poder adquisitivo en las últimas 3-4 décadas. Pues si la moneda fiat se puede gestionar bien, porque un pasivo se puede gestionar bien, aunque sea un pasivo del Estado y el Estado tiende a abusarlos, las deudas se pueden gestionar bien y se están gestionando relativamente bien, pues entonces no hay mucho motivo para reemplazarlas. Otra cosa es que Bitcoin tenga o actúe como refugio de valor frente al riesgo, si lo queremos, de bancarrota estatal, frente al riesgo de repudio de la deuda estatal, que es un riesgo que no hay que desdeñar en absoluto, sobre todo con la sobreacumulación de deuda pública que estamos viviendo a día de hoy y sobre todo con esas doctrinas económicas que están ganando cierta preponderancia y que básicamente dicen que nos tenemos que despreocupar de la deuda porque la deuda da igual, o al menos si no da igual, el límite de endeudamiento ha aumentado muchísimo y por tanto nos podemos endeudar muchísimo más de lo que estamos ahora. Pues claro, si todo eso confluye, pues sí que hay razones, yo creo, de peso para tener oro, para tener Bitcoin, porque claro, si al final hay un sobreendeudamiento, ese sobreendeudamiento se va a saldar de alguna forma. Se va a saldar
o confiscando más riqueza al sector privado, vía impositiva, o con impago inflacionista o deflacionista, es decir, default. Y eso pues significa que has de proteger tu propiedad. ¿Y cómo la proteges? Pues con activos que sean difícilmente expropiables. El oro, hombre, no es demasiado sencillo de expropiar, pero es posible expropiarlo. Roosevelt lo hizo en el año 33. Bitcoin es muchísimo más complicado. Podríamos decir que es inconfiscable y por tanto tendría sus razones de ser. Cuando se tiene el debate entre reserva fraccionaria y el 100%, esto es, las reservas que tienen que hacer de dinero efectivo que no pueden prestar los bancos a otras personas o entidades. Hay un cierto sector de economistas que dicen que no es legítimo, quizá que no es moral, que el dinero preste, o sea, que los bancos presten parte de tu dinero con el que tú has hecho un depósito. Básicamente, una de las razones es que si va todo el mundo al banco de repente y todo el mundo quiere su dinero, el banco no va a tener ese dinero para devolvérselo. Y yo pensando en eso me hice una pregunta, y a raíz del coronavirus, si ahora todo el mundo se saca, o antes de la pandemia todo el mundo se hubiese sacado un seguro médico contra pandemias, y de repente viene una pandemia como esta, que igual, incluso más contagiosa que la que tenemos ahora, que infectase de golpe al 50% de la población. Las empresas de seguros no podrían atender a todo el mundo a la vez, a pesar de que esa gente se hubiese sacado un seguro. Entonces, los economistas que argumentan esto también argumentarían en contra de los seguros en general, porque tampoco puedes saber a ciencia cierta que, por ejemplo, mañana no se van a estrellar todos los coches en la carretera, ¿no? Sí, efectivamente. Me gusta más este último ejemplo que el de las pandemias, porque quizá la pandemia sea un evento, sobre todo si es una pandemia global y hablamos de un seguro global, sea un evento no asegurable, no actualmente asegurable, porque básicamente los seguros tienen sus restricciones. No todo se puede asegurar, y aquellos eventos que afectan a todos los asegurados, pues al final se podría asegurar, pero no tiene sentido asegurarlo, porque el seguro es una forma de socializar riesgos. Yo pago para quitarme ese riesgo compartiéndolo con todos. Si todos somos víctimas de ese riesgo, pues no hay nada que compartir con nadie, ¿no? Es decir, al final tenemos que ahorrar cada uno por nuestra cuenta para hacer frente a ese coste, pero no. El coste total va a ser el mismo con seguro que sin seguro, básicamente. Pero el de los coches sí, efectivamente, tú podrías prever situaciones de estrés donde haya muchísimos más accidentes que aquellos que prevén los modelos de las aseguradoras para calcular sus primas de riesgo y, por tanto, para calcular las indemnizaciones por los siniestros. ¿Eso significaría que la aseguradora pues es ilegítima? No lo significaría, porque evidentemente estamos hablando de una deuda y sabemos que las deudas se pueden impagar, y el hecho de que una deuda se pueda impagar no vuelve la deuda ilegítima. Podría volver ilegítimas determinadas acciones fraudulentas, digámoslo así, conducentes a impagar la deuda. Si la aseguradora se hubiese fundido sus reservas o lo que fuera, pero en el desarrollo de tu actividad legítima, desde luego la deuda no cabe tildarla de ilegítima, de aquella actividad que el propio acreedor prevé que vas a desarrollar y siendo consciente de los riesgos. En el caso de los bancos, lo mismo, ¿no? Es verdad que si estuviéramos hablando de un depósito de guarda y custodia, sería ilegítimo prestar el depósito de guarda y custodia, porque en el contrato de depósitos sí se explicita que no se puede disponer del tantundem, pero es que no estamos ante un depósito de guarda y custodia, aunque se le llame depósito. Estamos ante un préstamo o incluso ante una deuda a la vista que no ha surgido del préstamo de dinero como tal, ha surgido del préstamo de deuda de los bancos, como hemos explicado con anterioridad. Y de todas formas, tampoco es del todo cierto que si todo el mundo fuera a los bancos no se pudiese recuperar el dinero, o no, mejor dicho, no se pudiesen cobrar los depósitos. Es verdad que lo normal es que no se puedan, eso es así, pero ni siquiera, o sea, podríamos pensar en situaciones donde sí se terminara pagando todo. ¿Por qué? Porque al final el pasivo se paga con el activo. Entonces, ¿cómo se podría, por ejemplo, imaginemos que tenemos 1000 de depósito y solo hay 100 de dinero?
claro, en principio dices, no, si solo hay 100 no puedes pagar 1000, ¿no? Sí. Pero es que tú puedes compensar los depósitos entregándoles los activos que tienes. Si tú tienes activos de 900 y les dices a tus acreedores, oye, que no te voy a pagar en dinero, te voy a pagar en estos activos que tienen un valor nominal, pongamos por caso de 1.200, y te voy a dar algo que vale 1.200 para pagarte 900. Bueno, a lo mejor el acreedor dice, hombre, pues es una rentabilidad interesante, me compensa no cobrar en dinero contante y sonante y sí cobrar en un derecho de cobro futuro que me lo has dado con descuento, de manera que cuando lo cobre voy a obtener una rentabilidad muy alta. Bueno, Jean-Baptiste Say, por ejemplo, en Principios de Economía Política, en su tratado, decía esto, ¿no? Si el banquero no puede pagar, que pague con las letras que ha descontado. Uh-huh. Ya digo, lo normal es que haya un pánico, una corrida bancaria, pero ni siquiera es imposible desde un punto de vista jurídico que se terminen pagando los depósitos y, por tanto, esa objeción no es válida. Si tuvieses que criticar algo del liberalismo o incluso decir algo malo, aunque te parezca bien por moralidad, por ejemplo, ¿qué sería? A ver, es que claro, también depende cómo entendamos el liberalismo, ¿no? Porque hay tantos tipos de liberalismo y por tanto, pues habría que ver uno por uno, ¿no? Bueno, por ejemplo, de lo que expones en tu libro, que veo que lo tienes ahí al fondo, de Principios Liberales. O sea, a ver, el liberalismo es un marco minimalista y quizá eso sea una de las críticas que se le podría hacer, que no busca resolver todos los problemas sociales ni tiene respuesta para todos los problemas sociales. Pues, muchas veces le pedimos al liberalismo más de lo que puede ofrecer. Pues que el liberalismo acabe con la desigualdad, por ejemplo. Es que el liberalismo no es un sistema para acabar con la desigualdad. El liberalismo es un sistema para coexistir pacíficamente. Si luego a la gente dentro de una sociedad liberal le preocupa la desigualdad, y es legítimo que le preocupe, la gente se puede organizar o debería poder organizarse en una sociedad liberal mediante relaciones voluntarias para luchar contra la desigualdad. El punto es, ¿la desigualdad es un problema suficientemente grave como para vulnerar las libertades de las personas? Desde mi punto de vista no, y ahí habría mucha discusión con las filosofías igualitaristas, pero, bueno, pues, por no desviarme, esa sería quizá una de las principales críticas, que siendo minimalista para mucha gente se le puede quedar corta, ¿no? como filosofía política. Bueno, pues si esto no soluciona todos mis problemas, tendré que buscar esas soluciones en otras doctrinas que en muchos casos pueden atentar contra el liberalismo. Y yo lo que diría es, un poco lo que decía Nozick, ¿no? Intente construir su utopía dentro del marco liberal, porque el liberalismo es un marco para las utopías. Si usted quiere una sociedad absolutamente igualitaria, monte una comuna. El liberalismo se lo permite, pero no imponga esa comuna sobre el resto de la sociedad. ¿Algo en lo que hayas cambiado de opinión recientemente? Tema económico. Habría que ir repasando, ¿no? O sea, cambiar de opinión, he cambiado de opinión muchísimas veces. Equivocarme, me he equivocado muchísimas veces. Y lo seguiré haciendo, obviamente. No sé, por ejemplo, en la última crisis económica, no esta, yo era muchísimo más pesimista con las posibilidades de recuperación de España, ¿no? Yo pensaba que España iba a quebrar y finalmente no quebró. Es verdad que no quebró porque fue rescatada, pero bueno, ni siquiera confiaba en que el rescate terminara estabilizando la economía española, la economía italiana. Sí lo hizo, ¿no? Entonces pues ahí a lo mejor sí que hay un cambio en la capacidad, ¿no? En la potencia que uno otorga la capacidad de intervención de los bancos centrales. Luego, por ejemplo, cuestiones donde pues sí he ido afinando o sí he ido matizando los efectos del salario mínimo. Yo creo que en general la profesión económica, ¿no? Sobre cuáles pueden ser las distintas derivadas que genere una subida del salario mínimo. Quizá por simplificarlo, durante mucho tiempo se venía diciendo subir el salario mínimo implica destrucción de empleo. No necesariamente implica destrucción de empleo, lo que sí puede implicar es una pérdida de salarios reales definidos en términos amplios. Uh-huh. Términos amplios como, pues, no solo teniendo en cuenta el salario monetario, sino también el salario en especie. A lo mejor se te quitan complementos no salariales. Luego, una subida de precios que sea superior a la subida del salario, bueno, no del que recibe el salario mínimo, obviamente, pero sí de los salarios de otras personas. Y luego, por supuesto, también una pérdida de empleo, pero ni siquiera así es el único efecto que puede tener. También puede haber una contracción de márgenes empresariales
o también en situaciones de monoxonio. Y bueno, pues monoxonio hay que ver hasta qué punto es una situación descriptiva de determinadas situaciones de mercado, pero no es inverosímil que lo sea. Pues el monoxonio, una subida del salario mínimo tendría el efecto de crear empleo y subir salarios, que incluso ahí creo que hay soluciones menos torpes, porque al final el salario mínimo es como decretar algo centralizadamente para todos sin discriminar nada, ¿no? Hay soluciones más afinadas a problemas como podrían ser el monoxonio, básicamente la sindicalización, la negociación vía sindicatos con los monoxonios, sindicalización sin privilegios a los sindicatos, pero permitiendo la agrupación de los trabajadores, porque al final si la demanda de trabajo está concentrada, mancomunando la oferta, ganas poder de negociación y puedes lograr resultados similares sin extender la subida del salario mínimo a toda la economía, porque puede haber empresas que no sean capaces de absorberlo. ¿Hay algún dilema que tengas sin resolver? O quizá algo que estés estudiando porque todavía no lo conoces. Bueno, muchísimos, eso, casi todo, ¿no? Si uno nunca deja de estudiar. No, o sea, a ver, dilemas así que creo que son, quizá volviendo a temas, ¿no? Voy pensando, ¿no? Y a temas que el liberalismo a lo mejor no resuelva adecuadamente o que sea difícil resolver dentro del liberalismo, pues, no sé, cuestiones como el aborto, cuestiones como los derechos de los animales, que son cuestiones que suelo decir que quedan un poco fuera del liberalismo, porque de nuevo el liberalismo también, he dicho, es una filosofía minimalista, pero también es una filosofía política minimalista, pero a su vez es una filosofía política que presupone un cierto, o parte de una cierta filosofía moral, ¿no? Y según la filosofía moral de la que partas, pues la filosofía política toma una dirección o toma la otra. Claro, si tu filosofía moral de partida es el nasciturus no es sujeto de derecho, eso es algo que el liberalismo como tal no puede decir o no decir, o sea, podrá argumentar cuáles son las consecuencias o no, pero que es casi un presupuesto de la filosofía liberal. Claro, si no es un sujeto de derecho, te lo podrás cargar. Si es un sujeto de derecho, no podrás hacerlo. Lo mismo con los derechos de los animales. ¿Tienen los animales derechos? Pues bueno, es que ahí, claro, ya tienes que estudiar hasta qué punto el animal puede ser un sujeto de derecho o no, y para eso tendrás que analizar cuáles son los requisitos morales de ser sujeto de derecho. Y esas son cuestiones que quedan, desde mi punto de vista, fuera propiamente de lo que es el liberalismo, que el liberalismo es entre sujetos de derecho, los definamos como los definamos, los niños también, ¿no? Los niños son sujetos de derecho, lo son, pero con una capacidad de obrar limitada, porque no son todavía adultos, ¿no? De hecho, McCloskey, por ejemplo, dice que el liberalismo es una filosofía política para personas adultas, no solo para personas adultas, también protege a los niños, pero obviamente la plenitud de las libertades personales lo adquieres cuando eres una persona adulta y responsable, porque lo que dice el liberalismo es entre sujetos de derecho, libertad e igualdad de derechos, y a partir de ahí extraes todas las otras consecuencias. Bueno, pues esas son cuestiones a resolver. Y luego en economía, pues prácticamente todo, ¿no? Porque al final en economía, pues bueno, tenemos grandes líneas de pensamiento relativamente establecidas, pero primero ni hay consenso entre todos los economistas, y segundo, normalmente la falta de consenso en casi todos los asuntos se debe a que no se están perfilando del todo bien los supuestos. Es decir, casi cualquier cosa que diga un economista medianamente informado tiene un punto de razón, ¿no? Marx tenía un punto de razón, Keynes tenía un punto de razón, todos los grandes economistas, las personas que han reflexionado de fondo sobre la economía tienen algo de razón, algo que ven y que explican a su manera, y que a lo mejor lo están explicando mal, pero queda algo pendiente de explicar. Y puede ser algo que no encaje en los modelos que otra persona está aceptando, ¿no? Por ejemplo, las ideas de Keynes pues no encajan bien en los modelos originales que desarrolla Hayek. Y ahí surge una fricción. ¿Significa eso que Hayek estaba equivocado o que Keynes estaba equivocado? No, significa que el modelo original no es suficientemente explicativo y tienes que o admitir que el otro tiene razón, a lo mejor en otro contexto, o adaptar tu modelo para ser capaz de explicar lo que el otro te está apuntando y enriquecerlo, ¿no? Entonces, claro, al final
los modelos se pueden volver tan complejos, los modelos como marcos explicativos se pueden volver tan complejos que tienes que ir perfilando todo continuamente y aprendiendo siempre. Uh-huh. Te quiero preguntar sobre el impuesto de sucesiones, porque yo hablo a veces en Twitter sobre él y manda bastante caña. Es un impuesto que la gente tiene bastante tirria. Y te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿es cierto ese argumento de que es un impuesto que se paga doble? Es decir, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar algo al súper, después de haber tenido mi sueldo habré pagado el IRPF, después habré ido al súper, habré pagado IVA, y nadie dice que el IVA ha pagado dos veces. Y de hecho, si tenemos en cuenta que quien paga impuestos del impuesto de sucesiones es el heredero y no quien ha ganado el dinero, realmente me chirría un poco eso de que se paga dos veces. Y luego hay otro argumento de que es como el impuesto más injusto o el menos moral, y realmente mi forma de ver las cosas, no sé la tuya, y por eso te pregunto, me parece mucho peor que te quiten dinero fruto de tu trabajo, tu esfuerzo medible y valorable por el mercado, que de una cosa que te cae del cielo en la mayoría de casos, que es una herencia a la que tienes derecho simplemente por haber nacido. No sé qué opinas. Pues salvo esto último, la última coletilla, globalmente de acuerdo. No creo que sea el impuesto más injusto, salvo que digamos que todos los impuestos son igual de injustos, ¿no? Si les otorgamos a todos el máximo nivel de injusticia, que podría ser un argumento, pues sí, pero sería junto con todos los demás. No creo que sea especialmente injusto frente a otros. Puede ser quizá un impuesto que llega en un momento muy doloroso de la vida, eso sí es cierto, porque solo falta que te haya muerto un padre, una madre y encima venga el recaudador de impuestos, eso sí puede ser especialmente bochornoso, diría yo, pero no injusto desde un punto de vista de filosofía política, ¿no? Porque efectivamente parece que sí que hay más injusticia en que te quiten lo que tú has generado que no en que te quiten lo que ha generado y lo que te da otro. Y lo mismo en cuanto a la doble imposición. Claro, al final si lo de se paga 2, 3 o 4 veces lo extendemos tanto, pues sí, claro, al final los impuestos recaen sobre la producción, ¿no? Sobre producción, acumulación de producción y las rentas de la acumulación de producción, pero sobre producción. Entonces, claro, solo se puede gravar la producción. Te la grabarán por distintos motivos. Porque compro, porque la cobro, porque la dono, porque la heredo, pero te la graban, ¿no? Entonces, sí, si lo queremos extender, todo se graba siempre, muchas veces. Pero propiamente, claro, son hechos imponibles distintos. También de la diversidad de hechos imponibles es algo que al legislador le interesa mucho, porque claro, cuantos más hechos imponibles haya, más motivos para cobrar impuestos hay. Pero te decía, solo discrepo en lo último porque has dicho que te caes solo por el hecho de nacer. Hombre, no es así. La herencia la recibes, o deberías recibirla si el causante así lo quiere. Entonces, bueno, en España el 60% de... Bueno, creo que se divide en 3/3, pero una parte de la herencia sí la recibes forzosamente. Sí, claro, por eso digo, pero que eso sí es criticable desde un punto de vista liberal. Es decir, desde un punto de vista liberal, tú deberías poder disponer enteramente de la herencia y no estar obligado a ceder parte de tu herencia a unos hijos que a lo mejor no la merecen, ¿no? Porque creo que ese es el punto principal. La herencia es una disposición de última voluntad del causante, o debería serlo por entero, y por tanto la recibes porque el causante considera que eres merecedor de recibirla. Y de la misma manera que yo puedo disponer de mi propiedad, si tengo una casa te la puedo vender o te la puedo donar, si me da la gana donártela, porque esa es una facultad del derecho de propiedad. Las donaciones mortis causa son también donaciones y entran dentro del respeto al derecho de propiedad. Pero bueno, efectivamente todo impuesto es una vulneración del derecho de propiedad y por tanto no diría que es una vulneración muchísimo más injusta que otras. Uh-huh. También quería... Lo que sí añadiría es, de todas formas, que desde mi punto de vista tiene sentido o grabar los flujos o grabar los stocks, ¿no? Pero grabar las dos cosas, hombre, puede tener sentido porque desde el punto de vista recaudatorio del Estado, si grabas los flujos puede haber cosas que se te queden fuera y si grabas solo los stocks habrá cosas que se te queden fuera, pero desde un punto de vista, digamos, más de... No de la maximización de la recaudación que busca el Estado, sino de filosofía fiscal, si queremos, pues bueno, una opción es tú vas grabando
la producción conforme la generas a lo largo de tu vida, y cuando te mueres, pues como ya has pagado muchas veces, y ahí sí que entraría el argumento de la doble imposición, puedes disponer libremente de ella. Otra opción sería, durante toda tu vida no pagas nada, ahora cuando mueres, lo acumulado, te metemos un rejonazo ahí, prácticamente por entero, porque es como todos los impuestos que no has ido pagando, los cobramos ahora. Las dos, pues bueno, no es doble imposición, pero es mezclar dos formas o dos filosofías de imposición. La última pregunta es sobre propiedad intelectual. Sé que, bueno, al menos lo que he escuchado de ti, que no estás precisamente a favor de la propiedad intelectual, pero yo quería ponerte un ejemplo en el que imaginemos que yo hago una vacuna y tengo la receta de hacer una vacuna, ya por el caso del coronavirus, pero imaginemos una canción, cualquier cosa que pueda considerarse propiedad intelectual. Yo podría hacer un contrato con el que facilito mi receta a alguien con la cláusula de que no la replique, ¿no? Entonces, quizá yo podría, y hablando por ejemplo de una canción, yo podría poner mis películas en una plataforma como Netflix y hacer una cláusula para quien vaya a verla de que no va a poder replicar eso. Realmente es como si yo tuviese un CD físico y ese CD físico lo repartiese por ahí con la condición de que nadie lo copiase. Lo que pasa es que cuando tú haces una película y la cuelgas en internet no es física, está en digital. Sí. ¿No sería violar el principio de no agresión, o al menos la voluntad del productor, el hecho de replicar su contenido? Sí, para los, digamos, que tienen acceso, por seguir la analogía que me parece buena con el CD físico, los que tienen acceso directo al CD físico, evidentemente deberían estar obligados a no replicarla. Es decir, a ese primer nivel sí tendrías una especie de contrato entre partes por el cual se restringe la copia. Pero imagínate que yo vulnero ese contrato y hago copias del CD, ¿no? Sí. Y empiezo a repartir esas copias de CD a terceros que no han dado su consentimiento al acuerdo que tú has planteado de no se puede copiar. Bueno, esos terceros que están copiando las copias, es verdad que son copias ilegítimas, pero de cara a esos terceros no, porque es decir, esos terceros están vulnerando tus derechos, no, porque ellos no han aceptado tu contrato, ellos no han dicho yo solo puedo acceder a tu CD. Primero que no estarían accediendo a tu CD, eso es lo primero, ¿eh? Tu CD seguirá donde está, pero es que además no han aceptado acceder a ese CD con tus condiciones, porque están accediendo a copias de ese CD, insisto, copias que se han hecho sobre una base ilegítima, pero ilegítima para el que la ha copiado, no para los terceros que no han aceptado esas condiciones de legitimidad. Es claro, o con el caso de la vacuna, claro, tú podrías decir, cualquiera que compre mi vacuna lo hace con la condición de no reproducirla, ¿de acuerdo? Imagínate que yo sin comprarla digo, pues probablemente esté una barbaridad desde un punto de vista químico, ¿no? Pero, pues más o menos la vacuna debe tener esta composición, por esto que hace, pues la copio. Ahí no estarías vulnerando ningún derecho porque yo no he aceptado poder mirar la vacuna o poder estudiar qué efectos tiene, ¿no? Sin con la condición de no copiarla. Simplemente porque esa es, si lo quieres, una externalidad positiva que me llega a mí sobre la que tú no tienes control. Con lo cual ahí no habría, sobre esas personas que pueden ser, si al final una vez se filtra, pues una copia no consensuada, ya se extiende. Bajo esta condición de legitimidad de que el tercero que recibe la copia hecha por el que no debía copiar no ha aceptado ningún contrato, podríamos entender que si yo robo 4 coches que va por la calle y los vendo a otra persona, esa persona no tendría que verse obligada a devolver el coche porque no ha aceptado ningún contrato con el propietario original. Primero, ahí lo que tienes es un bien que efectivamente es de consumo rival y cuya propiedad sí está muy especificada, este coche es mío. En tu caso, lo que estás diciendo es he vulnerado un contrato, pero las ideas no son mías. Es decir, no es lo mismo
un derecho real que un derecho personal. Aquí el derecho personal que se ha vulnerado era el derecho de no hacer copias. Uh-huh. Y por tanto el que las ha hecho te tendrá que indemnizar. Pero eso, el haber propuesto ese contrato no te otorgaba automáticamente propiedad sobre esa idea por todas partes. Y segundo, incluso sobre bienes de consumo rival, existe la institución de la usucapión. El tercer adquiriente de buena fe que públicamente durante largos periodos de tiempo posee un bien, aunque haya sido robado, termina convirtiéndose en propietario de ese bien, y creo que es una institución que tiene sentido, ¿no? Los periodos para usucapión son muy largos, pero en todo caso incluso existe esa posibilidad. Pero que la analogía, creo que ahí es donde entra en problemas, que no es que por el hecho de que tú propongas unas condiciones de acceso a... imagínate que es cualquiera que acceda a mi ordenador, cualquiera que lea mi novela en mi ordenador, no se la puede contar a nadie, y luego va alguien y la cuenta. No, lo que ha vulnerado ese señor es el acuerdo entre tú y él, pero un tercero que haya escuchado de esa persona la novela no está vulnerando nada, porque tú no eres dueño del contenido de la novela. Entonces el que cuenta la novela podría recompensar al productor original. Sí, claro, podría ser sancionado y entonces, de alguna forma, el derecho de propiedad intelectual sí que existiría. Si lo puedes identificar, que ese sería un problema grave de cumplimiento de ese contrato, ¿no? Pero sí, efectivamente. Pero la cosa no es quizá que no exista el derecho a propiedad, sino que igual no existe el deber social de que todo el que adquiere cierto producto... Es decir, el término propiedad intelectual... Si el intermediario rompe ese contrato, en un marco liberal, como entendemos tú y yo, va a tener que responder por el daño causado. Sí, pero que entonces no utilicemos el término propiedad intelectual, porque la propiedad es un derecho real. Y aquí estamos hablando de derechos personales, de una obligación entre partes que es vulnerada. El derecho de propiedad es erga omnes, es frente a todos. Entonces, propiedad intelectual significa que tú, por el hecho de haber creado unas ideas, eres dueño de esas ideas frente a todo el mundo, y eso no es así. Lo que tú sí puedes es, obviamente, llegar a acuerdos con otras personas, incluso a lo mejor con muchísimas personas, porque imagínate que tú llegas a un acuerdo con Walmart, ¿no? O con Amazon, claro. Pues si el principal distribuidor se está comprometiendo a no copiarlo y demás, y luego ese distribuidor te puede tener que compensar si ha hecho copias ilegítimas, por ejemplo, pues al final podrías tener a mucha gente metida en ese acuerdo, pero que es un acuerdo con obligaciones personales. No es que por el hecho de generar una idea ya sea tuya, o por el hecho de generar una idea y registrarla en un sitio sea tuya. Y no se podría la gente tiene que aceptar esa restricción. ¿No se podría hacer como un acuerdo implícito en el que yo, productora de película, digo, si tú ves al principio de la película, si tú ves esta película, estás aceptando que vas a tener que haber pagado por ella? Sí, claro, eso lo podrías hacer. Lo que con los acuerdos implícitos, cuidado, porque uno podría decir, no podríamos decir que si yo registro esta idea en el registro de propiedad intelectual, todo el mundo que haya oído que he registrado esta idea ya está obligado a respetar. No. Contra el acuerdo implícito cabe el disenso explícito. Obviamente una forma de demostrar el disenso explícito, en el caso que tú decías de la película, es todo el mundo que se quede aquí acepta que no se puede grabar esta película. Si yo no estoy de acuerdo, me salgo. Es decir, tengo la opción de no estar de acuerdo y no someterme al acuerdo. Pero decir, no, si yo registro la idea, todo el mundo acepta ese acuerdo. No, porque ahí yo no tengo tendría la opción de decir, no lo acepto. Y esa no aceptación prevalecería sobre el consentimiento implícito, claro. Ok. Pues hasta aquí estaría la entrevista. Muchas gracias por haber accedido. Nada, muchas gracias a ti por la divulgación y por las muy buenas preguntas, que la verdad que estaban muy, muy trabajadas y muy perfiladas, muy ajustadas y con fondo, que eso es lo que importa tanto.